Pero el día de hoy te quiero hablar de otro tipo de bautismo. Y un bautismo que es esencial para nuestras vidas. Estos son cimientos para nuestra vida. Algo que yo constantemente, de veras, hay un clamor en mi corazón. Y este es uno de los temas para mí más importantes. Porque veo muchas veces una iglesia raquítica. Una iglesia mediocre, una iglesia que en lugar de ir a la vanguardia de este mundo va a la retaguardia. Una iglesia sin poder. Pero Jesús no era una persona que era mediocre o insignificante. Estamos hablando más de 20 siglos, más de 2000 años y todavía estamos hablando que Jesús vino a transformar la historia de la humanidad. Sigue transformando vidas, ha transformado mi vida, ha transformado quizás muchos de nuestras vidas. Porque Él es real. ¿Y qué fue lo que Jesús tuvo? ¿Por qué lo hizo tan significante? Jesús dijo, yo me voy, pero ahora cada uno de nosotros somos coparticipantes del ministerio de la reconciliación. Dios nos ha pasado lo que Él comenzó a hacer, ahora Él quiere que nosotros lo hagamos. Pero no lo podemos hacer con nuestras ganas. No lo podemos hacer con nuestras buenas intenciones. No lo podemos hacer nada más viniendo un ratito a la semana a la iglesia. Ya cumplí. Eso no es. Eso no se cumple. Por eso, para eso, la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a este pasaje, a Hechos capítulo 1, del verso 4 en adelante. Hechos 1:4, por favor. Vamos a leerlo. Dice esto, todos juntos. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Escúchame. Está hablando con sus discípulos. No les dice, por favor, si tienen ganas. No. Les ordenó. Hay veces que no queremos utilizar esa palabra porque es muy dura. No. Jesús les ordenó a sus discípulos. Si tú eres un discípulo, esta es una orden para ti, para mí. Punto. Y dice, les ordenó. Sigan adelante. Perdón. Vamos a seguir adelante. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes. ¡Wow! ¿A cuántos nos gustan los regalos? No se hagan. Algunos, no. Si te gustan, hombre. A todos nos gustan los regalos. Entonces, y aquí dice que el Señor tiene preparado un regalo para ti. Ahora, cuando alguien te da un regalo, ¿te lo da porque te lo mereces? Algunas veces se te da porque te lo mereces. Otras veces no te lo mereces, pero como quiera nos dan un regalo. Y no lo merecemos. ¿Pero por qué no lo dan? Por cariño, por amor, por un gesto agradable. ¿Sí o no? Entonces aquí el Señor nos quiere darte un regalo. No porque yo o tú o no, lo podamos merecer. Y verso 5, por favor, todos juntos. Juan bautizaba con agua. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo? Que el regalo que Dios quiere darnos es el bautismo del Espíritu Santo. Acuérdate, la palabra bautismo significa sumergir. Entonces decir bautismo en el Espíritu Santo significa sumergir en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo esto. 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús le dice, te voy a dar el regalo del bautismo del Espíritu Santo. Y los discípulos, lo que nos interesa es quién va a gobernar. Libéranos de Roma. Libéranos de todo eso lo que estamos teniendo. Libéranos de esto.
Te fijas, Jesús está hablando de la promesa, del regalo, de algo que el Señor les quiere dar, y ellos andan perdidos, andan en otro lugar. Verso 7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí el Señor le está diciendo: necesitan la promesa, necesitan el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando reciben el bautismo, reciben el poder. La palabra poder aquí viene de una palabra griega, la palabra dinamos. Es dinamita, es explosión, es transformación. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ahora sí poder vivir una vida cristiana. Te voy a decir, es por eso. A muchas personas no han recibido o no creen o no se les ha enseñado acerca del Espíritu Santo. Entonces vienen cosas, dificultades y son arrastrados. Pero cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo, señales, milagros, prodigios, aun aunque todo sea negativo, hay fe, hay una confianza en Dios, hay una fuerza interior en que Dios hace la vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Estos son más que palabras. Quiero decirte, el día de hoy, al estar yo aquí, una de mis oraciones: Señor, estoy cansado de hablar, Señor, lo que la gente necesita es la demostración del poder de tuyo. Es que tú te manifiestes en medio de nosotros, que tú nos estremezcas, que podamos ver la gloria tuya, que seamos impactados, que seamos asombrados y no, ay, qué diferencia. Eso no lo hacen mis gritos. Eso no lo hace, eso lo hace el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere moverse en cada uno de nuestras vidas. Y el bautismo, escúchame, es un regalo. Es un regalo que Dios nos ofrece. Y acerca de esto, yo te quiero hacer el día de hoy 4 declaraciones tan importantes acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. 4 declaraciones que son importantísimos. La declaración número 1: el Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo no es una fuerza. No, el Espíritu Santo no son buenas vibras. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Eso es, el Espíritu Santo es Dios. Y quiero que veas esto, o sea, porque muchas veces, ay, lo siento, es más que sentir, o sea, el Espíritu Santo es Dios. Por eso, mira lo que dice aquí en Génesis 1:2. El primer versículo de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice esto, todos juntos vamos a leerlo: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos al Espíritu de Dios, que es Dios. Aquí no dice que había gente, no había personas. Antes de todo era Dios. Aquí está moviéndose sobre esta tierra el Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios en medio de nosotros. Es Dios obrando en medio de nosotros. Y aquí podemos hablar, se ha dicho acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mucha gente dice: ¿entonces son 3 dioses? No, es uno. Y es más allá de nuestro entendimiento. Y dice la Biblia que fuimos creados a su imagen, a imagen de Él. Y te voy a decir, cada uno de nosotros, como imagen de Dios, tenemos un cuerpo físico, que eso nos ayuda para venir aquí, que nos ayuda para relacionarnos unos a otros. Pero aparte del cuerpo físico, tenemos otra área de nuestra vida. Y esa área de nuestra vida
es la que no nos permite que seamos vegetales, que nada más nuestro cuerpo esté funcionando. ¿Cuál es la área? Es lo que se le llama el alma. ¿Y qué es el alma? Es la alma, contenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por ejemplo, el llorar, el reír, la tristeza. Todo eso son sentimientos, son emociones. ¿Dónde está? En el cuerpo. No, son sentimientos. Está la decisión intelectual de todas las sinapsis nerviosas en el cerebro y de poder coordinar y de poder pensar y de tomar decisiones. Eso está haciendo que nosotros podamos estar aquí. Cada uno de nosotros utilizamos nuestro cuerpo para estar aquí, pero también utilizamos nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestra voluntad y también nuestros pensamientos. Pero hay otra área en nuestra vida, y esa área es el espíritu. El espíritu, en la psicología se le llama el subconsciente. A eso le llaman. Eso es psicológicamente hablando. Si tú has tomado psicología alguna vez en la universidad o en algún lugar, eso se le llama el subconsciente. La conciencia es el alma, pero el subconsciente es el espíritu. Y en ese espíritu, entonces te puedo decir, si tú tienes cuerpo, alma y tienes un espíritu, entonces ¿tú eres 3 personas? No, somos uno. Pero hay tres aspectos de nuestra vida. De la misma forma, ahí tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y aquí vemos que Dios mismo, Dios Espíritu Santo, se movía sobre la faz de la tierra. Y aparte de eso, una vez más, ahorita les mencionaba el pasaje, pero vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Dice de esta forma: entonces Dios dijo, está hablando Dios en una forma singular. Y luego mira lo que Dios dijo: hagamos. La palabra hagamos es plural. Significa, no es singular, es plural. Y dice Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Te fijas? Y a qué se está refiriendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces cada uno de nosotros somos creados a la imagen de Dios, pero la imagen de Dios y Dios mismo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando Dios, de veras, cuando el Espíritu Santo, el Señor nos llena, cambia nuestras vidas. Y empiezan a suceder cosas que tú y yo no podemos hacer. Quiero que veas Gálatas 5:22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, si el Espíritu de Dios nos llena, si el Espíritu de Dios nos bautiza, es Dios mismo. Entonces, como Dios mismo está en nosotros, el carácter de Dios se empieza a manifestar a través de nuestras vidas. Y por eso dice el fruto del Espíritu, no el fruto de Benjamín o de Ramiro o de Luis o de Miguel, es el fruto del Espíritu. Y aquí dice, en cambio, todos juntos, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Por eso es el Espíritu de Dios que ahora nos da cada una de estas manifestaciones y frutos. Por eso es de que Jesús dijo esto: por sus frutos los conoceréis.
Si una persona dice ser cristiano y es agresiva y respondona, pues quién sabe dónde tendrás los cristianos. Lo más probable es que no eres cristiano, eres cristino. Entonces, algo parecido, pero no eres, como dicen en inglés, you're not the real thing. No eres el de verdad. Porque si el Espíritu de Dios viene en tu vida, aquí están las manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada que te pueda hacer, que pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es Dios mismo en nosotros manifestándose. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Eso es precioso. La segunda declaración que quiero decirte es esto: necesitamos al Espíritu al momento de la salvación. No somos salvos si no es por el Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo para la salvación. ¿Para qué? Para vivir de nuevo necesitamos. ¿Te acuerdas en el capítulo 2? Dice la Biblia que de Génesis que Dios hizo el hombre, hizo el cuerpo, y dice esto: y entonces sopló sobre él. Y donde sopló, recibió aliento de vida. Estaba el cuerpo, pero inerte, vegetal. Pero cuando sopló, cuando el Espíritu Santo se levantó a Adán, el que produce la vida es quien es el Espíritu Santo. Entonces nacemos del Espíritu al momento de la salvación. Quiero que veas Juan 3, 5 al 8. Juan 3 del 5 al 8. Y esta es una conversación que Jesús tuvo con un fariseo, con uno de los líderes espirituales en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Este fariseo se llamaba Nicodemo. Y tiene esta conversación Jesús con Nicodemo. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. Jesús le contestó: te digo la verdad. Como si alguna vez Jesús dijera mentiras. Pero pues para que entiendas, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Verso 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Aquí, fíjate, bien claro, nosotros nos podemos reproducir físicamente y hay vida física. Pero aquí dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Punto. No nace de la reproducción física, sino nace solamente del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer del Espíritu Santo. Amén. No es venir a la iglesia un ratito. No es, eso no cambia, no nos cambia a nosotros. Es cuando nacemos. Hay una vida nueva espiritual. Seguimos. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Fíjate, pero las personas nacen del Espíritu Santo. Es algo que no entendemos. Te voy a decir, soy médico y como médico fui en la facultad de medicina, en la escuela de medicina, se me enseñó cómo viene la reproducción física, cómo comienza el estado embrionario, cómo viene, cómo es la unión de dos células donde se fecundan en la parte superior de las trompas de falopio, cómo desciende ese pequeño huevo, se implanta en la matriz y en la matriz empieza a crecer y se empieza a formar todas las capas embrionarias y se empiezan a desarrollar cada uno de los órganos. Tengo ese entendimiento. Hay libros enteros que nos explican cómo es el crecimiento y el desarrollo físico. Pero el espiritual, el nacimiento espiritual, no lo podemos explicar porque eso solamente es el Espíritu de Dios. Yo no controlo eso. Tú no controlas eso.
tenemos que nacer espiritualmente. Y es lo que está diciendo. Y por eso, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo que lo que Jesucristo hizo, y yo hago una oración y le digo, Señor, perdóname de mis pecados. Y creo en ti, creo que hace más de 2000 años tú viniste a esta tierra y tú moriste por mí. Y ahora, Señor, te abro mi corazón y te invito que tú entres en mi vida. Cuando invitamos a Jesús que entre a nuestra vida, Jesús está en el trono de su gracia, y el que entra en nuestras vidas es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da vida y nacemos de nuevo. Es por eso que algunas personas que hacen esa invitación y esa oración empiezan a llorar. Empiezan a sentir, ay, siento muy bonito, ay, siento paz, ay, siento algo. Una nueva vida acaba de comenzar, una nueva vida espiritual. ¿Lo podemos entender? No, pero sabemos que algo pasó, aunque no lo pueda explicar. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Entonces quiero decirte, para recibir a Cristo, recibimos y nacemos espiritualmente y nacemos con el Espíritu Santo. Pero ahora te voy a llevar a esto. La tercera declaración que te quiero dar el día de hoy es esto. El ser bautizado en el Espíritu Santo es una experiencia separada y subsecuente a la salvación. No es tan solo invitar a Cristo en mi vida, estoy invitando al Espíritu Santo. Es una experiencia separada, es otra experiencia. Y distinta y subsecuente, es lo que sigue a nuestras vidas, a la salvación. Te voy a decir algo, una de las razones que mucha gente, por eso te decía que la iglesia está sin fuerza, es porque la gente recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo como salvación, pero se quedan ahí y no siguen a esta parte. El bautismo en el Espíritu es una experiencia separada, subsecuente a la salvación. Y quiero que me acompañes a este pasaje, Hechos capítulo 8, 12 al 17. Hechos 8, 12 al 17. Dice de esta forma: esto se encuentra en Samaria, cuando los discípulos primero envían a Felipe, que era uno de los evangelistas, lleno del Espíritu Santo, Felipe, y muchas personas empiezan a recibir a Cristo. Hay salvación, hay el nacimiento de nuevo. Y esto es lo que sucede. Vamos a leerlo todos juntos. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Verso 13. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y grandes milagros que Felipe hacía. ¿Por qué hacía Felipe milagros? Porque había caído sobre él el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, así como Jesús hacía milagros, Felipe hacía milagros. Amén. Porque el mismo Espíritu que habitó en Jesús, ahora habitaba en Felipe. Y había descendido, y por eso ahora se estaba manifestando eso en Felipe. Entonces, qué tremendo. Verso 14, todos juntos. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Escúchame, ya eran creyentes. ¿Qué significa? Ya habían nacido de nuevo. Ya habían recibido al Espíritu Santo. Pero aquí dice, a los creyentes ahora ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 16, todos juntos. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Recibieron el Espíritu Santo cada uno de ellos. Pero hasta que impusieron las manos, esos creyentes ahora recibieron el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Ese poder. Mira otro pasaje.
Y ese es este pasaje, Hechos capítulo 19, del verso 1 al 6. Este es un pasaje que, eso es como creo que mucha iglesia está ahorita. Y dice la Biblia esto, todos juntos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿En dónde estamos hablando? Éfeso ahorita sigue existiendo esa ciudad. Es la ciudad de Turquía, es el país de Turquía. Y está la ciudad de Éfeso. Éfeso, uno de los pastores de Éfeso fue Juan, el apóstol Juan. Ahí fue uno de los, y ahí es más, y dicen que ahí está la tumba de Juan en Turquía, en la ciudad de Éfeso. Pero aquí dice que Jesús, Pablo fue a la ciudad de Éfeso y se encontró a unos creyentes. Y luego Jesús, Pablo, al platicar con esos creyentes, mira la pregunta que les hace, todos juntos. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Ellos eran creyentes, habían recibido a Cristo, habían nacido de nuevo. Pero todavía no había venido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y algo que pasa. Y si no habían recibido el Espíritu Santo, ¿sabes en qué significa? No había poder, no había señales, no había milagros. Porque cuando el bautismo del Espíritu Santo, es otra vida. Ahora, gloria al Señor, vienen cosas sobrenaturales en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces, verso 3, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. Verso 5, en cuanto oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Qué sucedió? Cosas sobrenaturales, cosas de Dios empezaron a suceder en sus vidas. Por eso quiero decirte, si en tu vida no han pasado cosas sobrenaturales, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque para eso es, para vivir vidas significantes. Entonces, cambia completamente nuestra vida. Y si tú te fijas, cómo estos discípulos de Éfeso, de Apolos, primeramente creyeron en Jesús, luego fueron bautizados en agua y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Los cimientos, la fortaleza. Es por eso que han venido problemas en tu vida. Y si tú no eres ni bautizado en agua, ni bautizado en Espíritu, o si te bautizaste en agua, pero no has sido bautizado en el Espíritu Santo, es por eso que el enemigo te zarandea por donde quiera, porque no tienes la fuerza de resistir. He conocido tantas personas cristianas viviendo vidas perdedoras. Como dicen los jóvenes y para burlarse, loser. A nadie nos gusta hacer eso, pero en ocasiones vivimos vidas frustradas, vidas amargadas, vidas atormentadas. ¿Por qué? Porque nos falta recibir la fuerza, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Te voy a decir algo. Yo estoy aquí por el poder del Espíritu Santo. Porque por 15 años yo fui a la iglesia. Y para mí era un aburrimiento, un fastidio. Pero cuando vi el poder de Dios, y cuando el poder de Dios vino sobre mi vida, cambió todo. Cambió el rumbo de mi vida, cambió mi futuro, cambió todo. Porque ahora el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el Espíritu de Dios por eso. Y dice, y hablaron en lenguas y profetizaron. El día de hoy no voy a hablar de eso. La semana que entra voy a hablar de esto. Pero mira estas manifestaciones. Entonces el Espíritu Santo, el bautismo, no es lo mismo que el recibir a Cristo. Te voy a decir, hay otras iglesias que dicen, no te preocupes, cuando uno recibe a Cristo, uno recibe todo. Y uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Aquí dice la palabra, no dice eso. Aquí dice que creyeron
y fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu Santo. Eso dice. Entonces, para aquellos que dicen, no, lo recibimos todo, entonces, ¿por qué ahí no? No. Tenemos que pedirle y es otra experiencia separada. Y la cuarta declaración, que con esto quiero terminar, es esto. Es imposible cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas sin la llenura del poder del Espíritu Santo. Es por eso, es imposible, por más ganas que le eches, no es suficiente y no puedes. Porque la palabra de Dios es espiritual. Y solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos cumplir ese libro. Es imposible por las ganas, es imposible cambiar, es imposible por nosotros. Pero si el mismo Espíritu que estaba en Cristo, ahora Dios mismo, el Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros, vienen las manifestaciones del poder sobrenatural y la gente empieza a ver que ya no somos nosotros, ahora es Dios en nosotros alcanzando vidas. Dale ese aplauso. El Padre nuestro dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús nos enseñó que así debemos de orar, la voluntad. Pero por más que le echemos las ganas, no vamos a poder hacer su voluntad hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, hasta que venga sobre nosotros. Dice esto en Lucas 3:21. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Quiero decirte, la Biblia dice, no yo, que cuando María estaba embarazada de Jesús, María tenía como 6 meses de embarazo, fue a visitar a Elizabeth. Y dice que cuando ella entró, saltó Jesús en el vientre de María, ella fue llena del Espíritu Santo. Pero Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo ahí, antes de nacer, porque estaba en contacto con Jesús. Dios haciéndose carne. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Entonces, pero por 30 años Jesús vivió sobre la tierra. No hizo un solo milagro, aunque hay leyendas y diferentes cosas que hizo cosas. No, estaría aquí en la palabra. No hizo ni un solo milagro. Por 30 años vivió. Y ya va a comenzar su ministerio. Va a comenzar todo aquello para lo que él había venido. Y Jesús va al río Jordán para ser bautizado por Juan. Era el bautismo por los pecados. Él no había cometido ni un solo pecado. Pero para cumplir con toda justicia, él fue bautizado en agua. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron. Y descendió el Espíritu Santo. Jesús, Hijo de Dios. Y luego el Espíritu Santo desciende como una paloma y reposa sobre él. Y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahí vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad manifestándose en la vida de Jesús. Ahí recibiendo esa llenura, cubriéndolo por el Espíritu Santo. Y luego quiero que veas el siguiente pasaje, el siguiente capítulo, en Lucas capítulo 4. Mira lo que dice esto. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu. ¿Te fijas? Jesús fue guiado por el Espíritu, pero hasta que fuera lleno. Por eso tú y yo no vamos a hacer la voluntad de Dios hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Hasta que seamos llenos, entonces el Espíritu Santo nos guió. Y mira, aquí el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el diablo, para aún pasar problemas. Pero ahorita les decía, cada prueba demuestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué demostró lo que había en el corazón de Jesús?
que él tenía buenos cimientos, que él estaba plantado. Por eso vino el enemigo con 3 diferentes tentaciones y él lo venció. Y dice la Biblia que el diablo se fue por un tiempo. Entonces, pero ¿cómo vivió la vida? Lleno del Espíritu Santo. Por eso tú y yo, con este mensaje espero de que esta es la respuesta para nuestras vidas. Tú y yo no hemos sido llamados para tener vidas sin propósito, insignificantes. Es por eso que todos queremos progresar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Pero la única forma es ser lleno del Espíritu Santo para que entonces podamos ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Él. Y entonces vamos a ver cosas más allá de lo que tú te puedas imaginar o esperar. Pero es a través del poder del Espíritu de Dios. Y aquí está el Señor. La semana que entra voy a hablar en detalle cómo recibirlo. Pero yo te quiero pedir que te pongas de pie el día de hoy.